como para hacer un repasito, ¿no? Nuestro trabajo dentro de las instituciones educativas tiene que ver con poder acompañar, ¿no?, en la cotidianidad de ese espacio. ¿Sí? Nosotros no tenemos que adecuar ningún contenido curricular. Esto a veces es solicitado por la institución, pero ese no es nuestro rol, ¿sí? Lo que sí podemos, porque quienes adecúan ese contenido curricular son las maestras de inclusión, que vienen a la vez de escuela especial, ¿sí? Pero bueno, en los proyectos pedagógicos individuales, ¿sí?, que se diseñan cuando hay un niño con discapacidad en el aula ordinaria, no siempre interviene la escuela especial. Y hay niños que de todas maneras no necesitan adecuaciones curriculares, ¿sí? Pero si así lo necesitasen, eso correspondería a una maestra integradora, ¿sí? Lo que sí nosotros podemos hacer es poder brindar recursos, herramientas, metodologías, accesibilidad para ese niño. Por ejemplo, el uso de pictogramas si fuese necesario, si tenemos que adecuar, sí, hay dos adecuaciones, las significativas y las no significativas. Las significativas es adecuar literalmente el contenido curricular. Y las no significativas puede ser adecuar, por ejemplo, un texto, un recorte o una sugerencia o un resaltado con fibrón, ¿sí? No sé, yo lo que hacía era, por ejemplo, cuando él no podía, él si leía no retenía, pues tiene TDAH, si leía no retenía, ¿no? Entonces lo que yo hacía era, por ejemplo, si era comprensión lectora y había preguntas, yo primero las miraba en el texto, a dónde estaban las preguntas, y le decía, bueno, lee este párrafo y fíjate lo que dice, ¿no?, para contestar la pregunta. O que vaya leyendo por párrafos y explicando lo que decía. Bueno, este tipo de metodología sí podemos hacer, ¿sí? Y sugerencias también a la docente y demás. Pero no adecuar el contenido curricular, ¿sí? Ese no es nuestro trabajo. Y las modalidades de integración escolar pueden ser mixtas. Ay, perdón, se me cae el celu. Pueden ser mixtas también. Por ejemplo, hay niños que concurren en la semana de manera parcial entre escuela común y escuela especial. Por ejemplo, no sé, 2 veces a la escuela ordinaria y 3 veces a la semana a la escuela especial. Otros niños que requieren de un acompañamiento parcial, 3 días a la semana, o los 5 días a la semana, o 3 días a la semana acompañante, los otros 2 días maestra de inclusión, y así sucesivamente, ¿sí? La verdad es que cada modalidad respecta las necesidades de cada niño, ¿sí? Ahí perdí el PDF, acá está. Bueno, acá en el área motriz, área social, acá tienen todo desplegado por áreas, ¿sí? Bien, ahora sí. Bueno, esto, el concepto de discapacidad, ¿sí?, que como hoy mencioné el paradigma social de la discapacidad, no les decía que en realidad la deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o de una función, que es algo que compromete al sujeto, ya sea a nivel psíquico o motor, y la discapacidad es la consecuencia de esa deficiencia, ¿no? La discapacidad es o son las barreras que genera el entorno para la plena inclusión de una persona, ¿sí? Bien. Un breve repaso por algunos, seguro que habrán visto en la cursada, ¿sí? Lo que es el síndrome de Down, también se conoce como trisomía 21, es un trastorno de tipo genético crónico, ¿sí?, que se caracteriza generalmente por un retraso mental y también tiene características físicas específicas, ¿sí? Lo que son los pulgares más chiquitos, ¿sí?, tiene tanto en rasgos particulares faciales como también en los dedos de las manos y también de los pies, ¿no? Suelen ser personas un poco más bajitas de su estatura promedio también.
tienen una discapacidad mental, ¿sí? Que varía, no es siempre igual, ¿sí? Puede ser leve, moderada, ¿sí? Y también pueden tener algunas otras dificultades médicas, ¿sí? Como problemas cardíacos, auditivos, de visión. Después el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? En donde se presenta un trastorno por déficit de atención y de hiperactividad y también de impulsividad, ¿sí? Que fue un criterio recientemente agregado en el DSM-5. También se puede presentar TDA, ¿sí? Trastorno de déficit atencional, o TDAH, trastorno de déficit hiperactividad, o en su forma combinada TDAH, que también se le suma la impulsividad, ¿sí? Presentan inatención, ¿sí? Como distraerse muy fácilmente, la pérdida de objetos personales, la falta de atención, hiperactividad, ¿sí? Eh, que es como que si los impulsara un motor, e impulsividad, ¿sí? Quieren hacer todo apresuradamente, no pueden esperar los turnos, ¿sí? No dejan que las personas terminen de hablar porque ya están acotando y hablando por arriba, ¿sí? Estos síntomas se presentan antes de los 12 años y para el criterio diagnóstico, en el DSM-5 aparecen todos los criterios esperables, a modo de ejemplo, no son exhaustivos. Lo que sí se tiene que dar es que estos síntomas aparecen en diferentes contextos. No pueden ser conductas solamente de un solo contexto, ¿sí? Para realizar este diagnóstico. Y también en el DSM-5 se especifican 5 o más o 6 o más, según también la edad de la persona, ¿sí? Pueden continuar también en la adolescencia, pueden continuar también en la vida adulta, ¿sí? Obviamente que siempre se busca poder aminorar los síntomas que se presentan, y también hay trastornos comórbidos al TDAH, ¿sí? También se puede presentar TDAH y TEA, TDAH y trastorno conductual, TDAH y trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? Que estos aparecen más como en la preadolescencia, ¿sí? Tengo que bajar, tiki. Bueno, el trastorno del espectro autista, ¿sí? Se producen alteraciones en las habilidades sociales y comunicativas con presencia de conductas repetitivas, restringidas y estereotipadas. Aparece hiper o hiposensibilidad, inclusive muchos, sobre todo niños, ¿sí? También presentan conjuntamente un trastorno sensorial debido a la hipersensibilidad. Pensemos que hoy en el trastorno del espectro autista justamente se hace mención a la palabra espectro, que quiere decir la variabilidad que hay de personas con autismo y los distintos síntomas que presentan, pero sí o sí se tienen que dar 2 criterios para que pueda ser diagnosticada una persona con autismo, que tiene que ver con el déficit en las capacidades sociocomunicativas, me falta una palabra más, las capacidades sociocomunicativas y reciprocidad socioemocional. Ese es el primer criterio. El segundo criterio son las conductas repetitivas y estereotipadas, ¿sí? Se puede diagnosticar entre los 3 años, generalmente a los 18 meses hay una evaluación que se llama CHAT, ¿sí? En donde si se corrobora la presencia, y esto lo puede hacer un pediatra, de algunos síntomas como la falta de atención conjunta, no mira a las personas cuando hablan, también la falta de comportamientos de señalar para pedir algo, ¿sí? Un retraso significativo en el lenguaje, también puede aparecer la ausencia del juego simbólico. Se puede hacer una derivación temprana para consultar con, por ejemplo, un neurólogo. Porque hay niños con TEA que no tienen lenguaje y otros sí. El lenguaje es una función que se desarrolla, ¿sí? Todos tenemos lenguaje. Ahora, esta tiene que ser desarrollada, ¿sí? Que depende tanto de factores neuromadurativos,
de nuestro cerebro, como también de factores ambientales que tienen que ver con la estimulación de las familias, ¿no? Justamente autismo se presenta y una dificultad en la comunicación verbal, ¿sí? Dependiendo de cuál sean, también la estimulación es importante. Yo, por ejemplo, trabajé con un niño con autismo de los 18 meses hasta los 2 años, trabajé 6 meses con él, y él a los 18 meses él no hablaba, ni siquiera balbuceaba, no señalaba nada de lo que quería, no se comunicaba directamente. Fuimos trabajando conjuntamente con la familia y él empezó a decir los números, a señalar lo que quería cuando no le salía la palabra, empezó a tener alguna que otra palabra y vocalizaciones, que antes, ahora juega, tiene el juego simbólico que antes no tenía, y juega con los muñecos y hace como que habla, ¿no? Interactúan los muñecos y demás. Se desarrolla ese lenguaje. Si bien presentan dificultades y un retraso significativo en el lenguaje, se puede desarrollar, ¿sí? Obviamente que cuanto más temprana se intervenga, mayores son las posibilidades del desarrollo de ese lenguaje. En cuanto al coeficiente intelectual que aparece en esta diapositiva, esto del coeficiente intelectual por debajo de lo normal, esto era anteriormente. Hoy en el trastorno del espectro autista hay personas que tienen coeficiente intelectual alto y otros bajo, ¿sí? También hay que hacer lo que es un diagnóstico diferencial con discapacidad intelectual, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el coeficiente intelectual. Pero como hoy en día en TEA también está Asperger, ¿sí? Asperger tienen un alto coeficiente intelectual, ¿sí? Y recuerden que hoy en día TEA se clasifica según el nivel de ayuda que necesiten, ¿sí? Y es importante que los diagnósticos incluyan este nivel 1, nivel 2 y nivel 3, porque de esta manera proporciona más información que va a ser beneficioso a la hora de elaborar un plan de trabajo, por ejemplo, una intervención, ¿sí? Bueno, después tenemos el TEL, el trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Que se define como un retraso en la adquisición y el desarrollo del lenguaje, que no está asociado a factores, por ejemplo, auditivos, problemas psicopatológicos, mal ajustamiento socioemocional o déficit neurológico o evidentes lesiones cerebrales, ¿sí? Se da un retraso significativo en el lenguaje. También el TEL se subdivide, ¿sí? También el TEL se subdivide según el tipo de dificultad en el lenguaje que se tenga, ¿sí? Bueno, y algo de neurosis y de psicosis, ¿sí? Recordemos que la neurosis se subdivide en dos, neurosis obsesiva y neurosis histérica. En la neurosis obsesiva se presentan obsesiones, compulsiones, ¿sí? Que son reconocidas por las personas como excesivas o irracionales y que provocan obviamente malestar significativo. Siempre esto es importante nosotros, siempre la neurosis aparece como pensamientos, ¿sí? En la neurosis obsesiva no solo aparecen pensamientos, sino también rituales para complacer esos pensamientos. También pensemos que siempre que hablemos también de este tipo de trastornos, uno puede tener, por ejemplo, en los llamados TOC, en los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Que hay de la limpieza, del orden, de la propia higiene, ¿sí? Una obsesión, un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, que la persona piensa que sus manos están sucias, entonces recurre a un ritual, se lo lava, se lo lava, se lo lava, ¿sí? Pero son pensamientos perturbadores, es decir, insistentes los pensamientos. Pero pensemos que uno puede tener, no sé, ¿no? Como cierta caracterización o acercamiento a un TOC, por ejemplo la limpieza, que le guste que siempre esté todo limpio, ¿no? Pero se convierte en un trastorno cuando afecta significativamente la vida de esa persona. Cuando una persona se va a trabajar y tiene que volver a asegurarse que todas las ventanas estén cerradas. Cuando se levanta miles de veces de la noche para verificar que las ventanas estén cerradas. Ahí hablamos de malestar significativo clínico, ¿sí? Y ahí se concibe como un trastorno. Por otro lado, tenemos la histeria,
que bueno, antes Freud decía que era solo de las mujeres, pero en realidad afecta a hombres y a mujeres, ¿sí? Que es la estructuración típica de la neurosis, son más pensamientos, ¿sí? Y también en la histeria aparecen mucho los síntomas, ¿sí? Pero bueno, hay muchísimos trastornos de ansiedad que tienen que ver con neurosis, ¿sí? Que es como, ¿se acuerdan que yo les decía? Desarrollada generalmente por malestares, ¿sí? Que vivimos cotidianamente. Tenemos la neurosis hipocondría, ¿no? Que la persona presenta alguna sintomatología y la suele como exagerar. Trastornos disociativos, ¿sí? Trastornos de la personalidad también, ¿sí? Que la persona puede, por ejemplo, o pensarse que conviven en él muchas personalidades, ¿sí? Trastorno paranoide de la personalidad, esquizoide, esquizotípico, ¿sí? Trastorno psicótico breve, que no es una psicosis en sí, sino que se presentan algunos de los síntomas, como alucinación o ideas delirantes, durante episodios inferiores a un mes, ¿sí? Por eso no se concibe como psicosis. Bien, también tenemos el trastorno psicótico compartido. Después tenemos a la esquizofrenia, que ahí ya estamos hablando de psicosis, ¿sí? Que es digamos, la esquizofrenia es el tipo de psicosis también más grave, ¿sí? Presenta al menos dos de las siguientes características, que son las ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico y síntomas negativos como abulia, que es la falta de motivación, aplanamiento afectivo, lenguaje desorganizado, ya lo dije, bien. Y también se puede subdividir según la sintomatología que presente. Puede ser de tipo paranoide, si siempre estar perseguido, por ejemplo, hay personas que alucinan y deliran de que alguien los está persiguiendo para hacerles daño, para matarlos, o que otras personas lo juzgan de mala manera y siempre piensan mal de esa persona. Hay otros que presentan alucinaciones de amoríos, ¿no? Entonces son personas que viven extremadamente enamorados de alguien. Bueno, hay un sinfín también que no puedo. Según los síntomas que presente, es que se va a dividir, ¿sí? Ay, perdón, no puedo bajar, ahí está. Después tenemos la bipolaridad, ¿sí? Que está dentro del DSM-5, dentro de los trastornos del ánimo, y son episodios hipomaníacos o depresivos alternados o mixtos, perdón. Acá tenemos trastorno bipolar 1, donde hay un primer episodio maníaco depresivo, trastorno bipolar 2, cuando hay historia de más de un episodio depresivo o hipomaníaco, y el ciclotímico, numerosos periodos de síntomas depresivos hipomaníacos. La bipolaridad, recuerden que es un trastorno del ánimo, como decía recién, en donde el sujeto varía, pasan de un estado del ánimo al otro, pero hay personas que son maníacas. ¿Qué quiere decir maníacas? Son personas que están exaltadas o sobreexaltadas todo el tiempo, tienen aspiraciones de grandeza, son payasescos, dicen muchas mentiras, sí, les gusta llamar mucho la atención. Y después también puede tener síntomas depresivos, ¿sí? Aislamiento, sentimientos de tristeza, ¿sí? Pasan de un estado al otro. Hay personas en donde predomina más un estado anímico que el otro también. No sé si me falta uno, acá, ahí. A veces cuando aparecen manifestaciones que no cumplen con los criterios específicos de esquizofrenia o una psicosis, se lo llama el trastorno paranoide de la personalidad, ¿sí? Que hay desconfianzas de las intenciones de los demás, dicen que alguien los va a engañar o les va a hacer daño, ¿sí? También aparece el trastorno delirante cuando hay ideas delirantes o extrañas durante al menos un mes y que no cumplen el criterio de esquizofrenia, ¿sí? Bueno, y estos son algunos de las varias clases que hay también de estos tipos de trastornos,
¿sí? Siempre se va a medir respecto de los síntomas. Hay un sinfín de trastornos mentales respecto a esto, pero siempre se miden respecto a los síntomas que presenten, ¿sí? Después, dentro de los trastornos de ansiedad también hay un montón, como la fobia social, la agorafobia, ¿sí? Estas estructuras clínicas, tanto la psicosis y la neurosis, también se presentan hoy en día como espectro, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, que tiene agorafobia no presenta la misma sintomatología que otra. Algunos le tienen más miedo a una cosa, otros a otra, pero sí lo que aparece mucho en la neurosis son más síntomas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona que tiene fobia social, que es un tipo de ansiedad, ¿no? Dentro de lo que es la neurosis, no sé, es expuesta a una situación nueva, aparecen síntomas como sudoración, palpitación, falta de aire, palidez, ¿sí? Mientras que en la psicosis lo que prevalecen más son estas ideas delirantes, ¿no? Cosas sin sentido, escuchar voces, ver cosas que otros no ven, ¿sí? Está más caracterizado por esto, tener un habla desorganizado, empezar a hablar bien y de pronto esa charla se torna inteligible, es decir, no se puede entender nada de lo que se dice, ¿sí? Esto es un poco como un panorama como para tener un poco en cuenta, ¿no? Bueno, ¿alguna duda?